en estas zonas que son cercanas a la carga terminal resulta despreciable. Si resulta despreciable alfa por L, entonces yo puedo aprovecharme de eso y simplificar la ecuación que teníamos ahora de ZT. Y la ecuación, si alfa L es aproximadamente igual a 0, entonces Z de entrada será ZT más J tangente de beta L sobre 1 más J ZT normalizada tangente de beta L. Es decir, esta ecuación es una ecuación en donde se ha eliminado la atenuación, pero la eliminación de la atenuación es más bien basado en que el producto alfa por L es cercano a 0. O sea, para tramos cortos, el valor de alfa por L es 0. Ahora bien, tomemos un ejemplo particular de lo que es una aplicación de esta ecuación cuando el tramo es corto y la carga terminal es conocida. Si yo tomo ZT como cortocircuito, me aparece esta ecuación que ustedes ven acá, que la Z de entrada es igual a Zin sobre Z0 normalizada y es igual a un valor puramente reactivo. Miren lo siguiente, volvamos a la ecuación general. Si ZT es 0, este término desaparece y Zin solamente queda como J tangente de beta L, que es esta ecuación que ustedes tienen acá. Pero ya no es Zin sino Xin, porque solamente es reactancia inductiva. ¿Estamos? Eso significa entonces que cuando yo tengo una línea de transmisión terminada en cortocircuito, voy a dibujarlo acá, una línea de transmisión terminada en cortocircuito, esa línea de transmisión tiene un valor de reactancia inductiva, por lo menos en el primer tramo de lambda cuartos. Esa reactancia inductiva que estamos teniendo en el primer tramo de lambda cuartos es una reactancia con la que yo puedo hacer maravillas desde el punto de vista de los acoples y desde el punto de vista del diseño de redes. Porque miren ustedes, cuando estamos hablando de parámetros distribuidos, yo tengo el gran problema muchas veces de inventarme una línea de transmisión, un dispositivo en donde me dé valores de inductancia lo suficientemente pequeños como para yo colocar un circuito, digamos, de un transistor cualquiera. Pensemos, por ejemplo, en que yo tengo un arreglo de un transistor como este, en donde aquí hay un choque de radiofrecuencia, en donde aquí tengo un condensador, en donde aquí tengo una bobina, aquí tengo otro condensador, digamos aquí está la polarización más BCC, o sea que este es un choque de radiofrecuencia, este es una línea que va, un emisor que va a tierra, pensemos en otro condensador, aquí digamos un pequeño choque para compensar la capacitancia interna del condensador, del transistor. Esta bobina, por ejemplo, perfectamente puede ser del orden de los nanohenrios, ¿de acuerdo? E ir al mercado normal a comprar una bobina de nanohenrios o de picohenrios se vuelve imposible. Eso no lo conseguimos en el mercado. Pero sí podemos conseguir un tramo en una línea de transmisión como esta, en donde el valor de la inductancia, con base en esta ecuación que acabamos de ver, sea tal que, escribo aquí, Xin es el valor de la reactancia para la frecuencia de trabajo. ¿De acuerdo? Xin es 2pi por F por L. O sea que yo ya he introducido aquí el valor de la inductancia en nanohenrios. Y puedo determinar una longitud de línea que me genere esa reactancia inductiva en nanohenrios. ¿De acuerdo? Eso significa que yo puedo, con tramos de alambre, de cable, generar bobinas. ¿De acuerdo? Ahora hay otra aplicación más importante, que es lo que llamamos la aplicación con los stubs. Aquí es el punto de partida donde teníamos con líneas stub. Recordarán ustedes, por teoría electromagnética, que cuando uno tiene una línea de transmisión, y nos adelantamos un poco a eso, que cuando uno tiene una línea de transmisión que está desacoplada, es decir, pensemos en que aquí tenemos una línea de transmisión, un generador y una carga terminal, yo puedo perfectamente colocar un tramo de stub en paralelo
que elimina la reactancia que existe aquí en este punto. Pongámosla más bien en términos susceptivos, B sub C, le coloco una B sub L producto de este tramo de línea en paralelo, y sumando B sub L más B sub C, entonces el valor entre este punto y este punto de la susceptancia es 0 y queda puramente un valor resistivo. Eso es algo que nosotros vamos a utilizar en el sistema de acoples de líneas de transmisión que tiene una carga terminal cualquiera, y vamos a utilizar un stub para hacerlo. Esa aplicación de los stubs también se logra con los circuitos abiertos. Aquí ustedes tienen la ecuación para cuando la impedancia terminal en la ecuación general es un circuito abierto, y el valor de la reactancia de entrada entonces será menos J cotangente de beta L. Habrán aplicaciones en donde es más fácil hacerlo con un cortocircuito, y habrán aplicaciones donde es más fácil hacerlo con un circuito abierto. Con los cortocircuitos uno tiene más control, porque la verdad es que miren ustedes esta gráfica. Yo puedo perfectamente pensar en que este cortocircuito, que a pesar de que lo hago yo aquí en este momento aparentemente fijo, yo puedo hacerlo deslizable, de tal manera que este cortocircuito se mueva en esta dirección o en esta otra dirección a lo largo de la línea de transmisión, y finalmente lo que tengo entonces es un stub variable que me permite a mí colocar aquí una susceptancia cualquiera variable. ¿Correcto? Variar esta posición relativa del cortocircuito es equivalente a variar el valor de la susceptancia en la entrada del tramo de la línea. Si yo logro eso, entonces tengo más control sobre el valor y la precisión que deseo aquí. Muy bien, hay una pregunta. Cuando yo tengo entonces el valor de la impedancia terminal en cortocircuito, el valor de la impedancia terminal en cortocircuito tiene esta característica, esta gráfica que ustedes ven aquí. En el primer tramo de lambda cuartos, en el primer tramo, es decir, entre el punto donde está el cortocircuito y el recorrido que yo hago hasta que logramos lambda cuartos, nosotros tenemos un comportamiento que es inductivo, ¿de acuerdo? Puramente inductivo. Es decir, según la ecuación que hemos manejado, en donde tangente de beta L, hasta que antes de que L sea igual a lambda cuartos, el valor de J permanece positivo. ¿Correcto? Miren ustedes que aquí beta es 2pi sobre lambda, o sea que aquí es 2pi por L sobre lambda. También voy a aprovechar para decirles que cuando se da esta condición de L sobre lambda, se llama L normalizado a la longitud de onda de trabajo. Cuando L es lambda cuartos, entonces esto es 2pi sobre 4, que es pi medios, y tangente de pi medios es infinito. Es decir, cuando tenemos L igual a lambda cuartos, aquí la impedancia es infinita. ¿De acuerdo? Y cuando ya hemos transitado por esta longitud mayor que lambda cuartos, para acá, entonces cambia de signo. En la ecuación que hay acá, donde habíamos colocado más, ahora pasa a ser signo menos, aumentando L con L mayor que lambda cuartos. Se convierte ahora en una capacitancia y a otra vez un recorrido de lambda cuartos, en donde vuelve y se repite el proceso. Perdón, aquí ya sería 0. ¿De acuerdo? En el primer tramo de lambda cuartos esto es infinito. En el segundo tramo de lambda cuartos, es decir, a lambda medios, se repite el cortocircuito que hay acá. Este cortocircuito se repite en este punto, que es otra vez lambda cuartos. Longitud total, lambda medios. Longitud total, lambda medios. De cortocircuito a cortocircuito, pero cuando pasa por el primer tramo de lambda cuartos, pasa por un punto en donde la resonancia es